Renovamos la bienvenida, doctor Juan Max Wagner. Placer en recibirte en nuestros estudios. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación una vez más y mis respetos a la teleaudiencia. En rigor, siempre un privilegio estar contigo. Desnutrición infantil, vista desde la óptica de una ONG. ¿Qué es la desnutrición, doctor Wagner? Sí, la desnutrición es un estado patológico debido a la causa de nutrientes, ya sea a la ingesta de nutrientes o a la absorción de nutrientes. Esta falta de nutrientes hace que la desnutrición se pueda dividir en leve, moderada o grave, o si se la ve en el tiempo, se puede dividir en una desnutrición aguda o crónica. Si esta falta de nutrientes, lo importante radica en que si no se detecta a tiempo, esta va a causar una discapacidad mental y física y si no se soluciona a tiempo puede llegar a la mortalidad inclusive. Es tanto esta importancia que la UNICEF ha decretado que la desnutrición es la causa más importante de morbimortalidad en los países de desarrollo y constituye una prioridad para esta entidad. Cuando hablamos de desnutrición infantil, yo debo someterme a preguntarte si la nutrición y el desarrollo del cerebro humano están concomitantemente ligados y en qué tiempo. Sí, este es un concepto muy interesante. El cerebro humano al nacer pesa 50 gramos y durante el primer año se va desarrollando increíblemente y es tanto que al año de 50 gramos ya pesa 800 gramos, 900 gramos, que es el 80% del peso que tiene el cerebro adulto. O sea que es fenomenal el desarrollo y el crecimiento que se desarrolla en este primer año. Ahí radica la importancia. ¿Qué se necesita para que este cerebro del niño realmente obtenga su potencial? Y dos cosas son fundamentales. Uno es la estimulación dentro del cariño maternal, familiar, y lo segundo es nutrición. Es darle nutrientes a ese cerebro. Eso es fundamental. Para el resto de su vida. Para el resto de su vida. Así mismo. Entonces, ahí traje una fotografía. El cerebro dijimos que crece casi un kilo en un año. Al nacer ya hay 1 billón de neuronas dentro de ese cerebro. 100.000 millones de neuronas. Y todo ese crecimiento se debe a que el cerebro, esas neuronas van formando cableado. Y cada neurona puede producir durante ese año como 1.000 hasta 10.000 interconexiones entre las neuronas. Y eso va a hacer que el cerebro en el futuro, si el cableado es completo, va a ser un cerebro que va a ser educable en el futuro. Y el cerebro va creciendo por el cableado, no por el número de neuronas. Ahí traje unas muestras. A la izquierda tenemos un chico bien nutrido, donde se ve una neurona con un montón de cableado, y a la derecha, en comparación, se ve una neurona casi sin ningún cableado. Un chico que fue abandonado o fue desnutrido, una de las dos cosas. Fue privado de esos dos factores esenciales. ¿Vos tenés datos validados en Paraguay de esta situación? Datos que pude obtener de diferentes... ¿Cuáles son, doctor Wagner, por favor? Sí, hay datos interesantes en el Paraguay. Es un país increíblemente abunda la nutrición, sumamente rico, un suelo fértil. Y tenemos, sin embargo, datos interesantísimos como lo que vemos ahí, que el 40% de los niños que nacen en Paraguay, de un total aproximado de 150.000 que nacen al año, nacen en el seno de familias pobres. Y eso increíblemente, o sea, todavía va cambiando de acuerdo al lugar donde uno estudia. En San Pedro, por ejemplo, 60% son pobres y el 40% son pobres extremos. O sea que el 100% de la población tiene carencias y deficiencias. No, es 60 pobres y eso otra vez son pobres extremos al 40. Y increíblemente San Pedro es un país, una región donde
es sumamente rica. Hay agricultura, hay ganadería, es el lugar donde, y sin embargo es el lugar más pobre. Otro dato interesante, el 22%, o sea, 1 de cada 4 niños paraguayos por debajo de 5 años son anémicos, les falta hierro en la sangre. Eso también está visto que eso es importantísimo para el aprendizaje futuro. Si tomamos las embarazadas, el 30% de las embarazadas paraguayas están desnutridas, están con bajo peso. Eso va a repercutir directamente en el niño a nacer. Si tomamos después los niños por debajo de 5 años en el Paraguay, el 45% de los niños en el Paraguay viven en un nivel de pobreza. Y si uno toma a los indígenas, el 75% de ellos están en la pobreza. Y 25% están en extrema pobreza. Si tomamos a los indígenas de vuelta, 63% están en extrema pobreza. Entonces, esos son niños que están destinados a sufrir, a no desarrollarse, a no crecer y potencialmente no va a ser capital humano importante para un futuro de este país. Si tomamos los desnutridos crónicos, son los desnutridos los que se fueron desnutriendo en el tiempo y ya fueron desnutridos muchos años. El desnutrido crónico en el Paraguay oscila entre 12 y 18%. Uno compara con Chile, tiene por debajo de 1%. El fenómeno de Chile, después vamos a hablar, es interesantísimo. Y Uruguay tiene por debajo de 5%. En Argentina, nuestro vecino, también hay problemas de desnutrición. Ellos reportan 250.000 niños desnutridos en este momento. Obviamente es un país mayor, entonces el porcentaje es menor que el Paraguay. ¿Y qué podemos decir de la escolaridad? Ahí está el tema. La educación está muy en boga, se le está poniendo mucho auge en este momento. De 100 chicos que entran al colegio, a la escuela primaria, solo 50 de ellos, el 50% termina la primaria y el 30% termina la secundaria. ¿Y qué pasó con la otra mitad de esos chicos? ¿Qué pasó? ¿Abandonaron? Me gustaría hablar de la situación demográfica actual del Paraguay, pero quiero hacer hincapié en esa última parte de la que hablamos. Si el 50% de 100 chicos que terminan, o sea, vamos a ser más prácticos, si 1 de cada 2 que ingresan a la primaria la terminan, ¿sí? Y solamente 3 de cada 10 terminan la secundaria, a nivel universitario podemos hablar de que, no sé, terminará 1 de cada 100. Entonces es grave, es una situación grave. Yo creo que sí, es sumamente grave. Pero esto no se da justamente por un factor exógeno, se da pura y exclusivamente por el grado de desnutrición. La intelectualidad de ese chico que no puede interpretar lo que se le enseña es por la desnutrición que ha tenido desde el embarazo, ¿sí? Desde estar adentro del útero de la mamá. ¿Es así o no? Corregime. Totalmente de acuerdo. Lo primero que hay que hacer de inversión para el futuro es preservar ese cerebro del niño. Desde el útero materno, nos acordamos que durante los primeros 2 años, el primer año sobre todo, es donde el chico el software en la computadora va a ir alimentándose y creciendo. O sea, el primer punto es preservar el cerebro del niño en el primer año de vida. Sin eso, no se va a poder educar a ese chico. Hay que entender eso. Hay que hacerlo primero para poder hacerlo segundo. ¿Y cuál es una receta para un país con mucho potencial? 5 puntos son. Primero es preservar el cerebro humano en el primer año de vida. El segundo es educar ese cerebro. Ahí entramos en la educación. Si a eso le agregamos agua potable, cloaca y electricidad, en una generación tenemos una potencia. Pero hay que comenzar con lo primero. Hay que invertir hoy para el futuro. ¿Me podés hablar de la situación demográfica hoy en el Paraguay? Súper interesante y muy en boga últimamente. Cuando nosotros nacíamos hace unos cuantos años, el 50% de la población paraguaya era económica activa, vamos a decirle. Estaban entre los 15 y los 65 años, etapa productiva, el 50%, que mantenía a los otros 50% que eran niños y ancianos. Se supone, eso fue hace 50 años. Hoy tenemos el 60%.
es económicamente activo, entre 15 y 65 años. Y se prevé que en la siguiente generación, 30, 40 años, eso puede ir subiendo hasta 70. Y eso es lo que se llama hoy día bono demográfico. Sabrás que se está tocando mucho ese tema. Entonces, es el potencial que tiene el factor humano de realmente ser una fuerza y producir. Ahora, hay que aprovechar ese bono demográfico, ese 65-70% de fuerza productiva que vamos a tener en los siguientes 30, 40 años. Y hay que empezar a hacer ahora eso que dijimos. Hay que preservar esos cerebros humanos. Hay que hacer una fuerte inversión Hay que en salud primaria. En salud primaria, desde la embarazada y el primer año, es fundamental. Sí. Después esos chicos hay que educarlos, segundo factor. Y después hay que proveer la comodidad de agua potable y todo eso, ¿no? Pero ese es el bono demográfico y esa es la situación privilegiada que tiene Paraguay, un país riquísimo, fértil, lleno de agua, pero el capital humano nos estamos olvidando de invertir en eso. ¿Qué es la Fundación CONIN? ¿Cuáles son los objetivos y la misión que tiene? Sí, la Fundación CONIN, CONIN es Cooperadora de la Nutrición Infantil. Es una ONG, una fundación civil sin fines de lucro, que se fundó en Paraguay en 1995, apadrinada o siguiendo el ejemplo de dos CONINes que tuvieron mucho éxito en Sudamérica, como CONIN Chile, que se fundó en 1974 de la mano del pediatra Fernando Monkeberg, que revolucionó prácticamente Chile. Y de CONIN Argentina, que se fundó en Mendoza en 1993, de la mano del también pediatra Abel Albino. Personas que revolucionaron prácticamente y sacaron de la desnutrición a esos países. El fenómeno Chile es interesantísimo, podemos hacerlo en un par de minutos. Durante el gobierno de Pinochet, si bien fue dictador, no quiero entrar en esa parte, él fue un visionario de qué tenía que hacer, eso que hablamos, había que invertir fuertemente en salud primero y en educación después. Y con Fernando Monkeberg le encomendó que saque a todos los chicos desnutridos y realmente revierta eso. En esa época Chile era el país más atrasado de Sudamérica, en la década del 60. Hoy es el país más desarrollado. En 40 años lo que logramos. En 40 años, de 60% de desnutrición bajó a menos de 1%. Prácticamente no había desnutrido en Chile. Y eso gracias a que hicieron una serie de pasos, ¿verdad? Hicieron una serie de centros de renutrición, digamos, invirtieron fuertemente desde la embarazada y en el recién nacido. Y posteriormente hay que admirar no solamente el plan que ellos tomaron, yo ya estoy cerrando, pero quiero dejar esta frase, ¿no? O sea, quiero dejar, es un criterio muy personal. No solamente ellos pusieron en práctica algo que habían programado. Ellos, salud primaria primero, educación después, pero también un grado de compromiso y de incorruptibilidad como ninguno. Eso es lo que es Chile hoy. Doctor, te agradezco por haber venido y nos gustaría seguir hablando del tema y más profundamente de lo que hace la Fundación CONIN. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Gracias por haber venido a Medicina del Nuevo Milenio. Gracias por la invitación.